Responde para el día de hoy va a ser un santo que yo dije, Dios mío, bendito, este santo yo nunca lo había escuchado, pero qué es esa belleza. Se llama San Crispín de Viterbo. ¿Cómo se llama? De Viterbo. Eso, es súper enredadito la segunda parte, pero bueno. Este hombre fue una persona súper impresionante y nació, ay Jesús, y nació el 13 de noviembre de 1668 en Viterbo, Italia, ¿cierto? Entonces, la fiesta de este santo es el 19 de noviembre, normalmente, pero hoy vamos a hablar de él porque es impresionante y cuadra perfectamente para esta fecha próxima que vamos a tener de la Virgen María, porque era un devoto amantísimo de la Virgen María. ¿Y después de Dios? Bueno, vamos a empezar entonces a hablar un poquito de él. Entonces, él tenía unos padres que eran obreros y el papá de él murió cuando él tenía pues muy poca edad y él se caracterizaba por ser un santo demasiado feliz, demasiado alegre. Entonces, él le decían, pues la gente decía que era muy alegre, pero él llevaba dentro de su corazón el dolor todavía de su padre, a pesar de que le veían pues una sonrisa siempre en su rostro. Entonces, como él quedó huérfano de padre, su tío le cogió mucho aprecio, mucho cariño y le empezó a enseñar la profesión de zapatero. Pero como era esta profesión, pues él era pues como muy consecutiva, antes de eso él empezó a hacer, se metió donde los jesuitas para aprender los estudios básicos. Con ellos, entonces la mamá decía, no, este hombre va a ser un sacerdote, este hombre va a ser, no, un santazo impresionante, no, increíble. Bueno, y más adelante se va a chocar contra el mundo porque realmente a veces la vocación que un padre quiere para su hijo no es la que quiere Dios para él. ¿Y después de Dios? Bueno, transcurrió el tiempo y él seguía siendo zapatero y la mamá le enseñaba una devoción súper hermosa y tierna a la Virgen María. Y cuando pasaban por una imagen de Nuestra Señora, le decía, mira aquí a tu madre verdadera. Imagínense ustedes que la mamá de uno le diga eso, Dios mío, yo creo que yo me muero. Yo, pero ¿cómo así usted no me tuvo? Pues cierto. Pero no, imagínense, esta mujer era impresionante y le enseñaba a tener afectos a la Virgen María. Tanto así que era el amor de él por ella, que lo poquito que se ganaba haciendo zapaticos se los daba como rositas a la Virgen María, como florecitas. Imagínense qué impresionante. Entonces, bueno, transcurrió el tiempo y un día, pues él era súper amiguerito y salió con 3 amiguitos y bueno, se fueron por allá a encaramarse a un árbol. Entonces, cuando estaban ahí todos contentos, pues todos traviesos, ¡pum!, la rama se cayó donde estaban montados. ¿Cómo les parece que ese hombre se murió del susto y llegó y le dijo, Santa Virgen María, ven en mi auxilio, ven en mi ayuda? Y en ese momento la Virgen María le ayudó. Y todos los amiguitos que estaban con él quedaron súper heridos, no, para mejor dicho, para morirse. Y él quedó súper bien, imagínense, pues, no, una belleza. ¿Y después de Dios? Bueno, como era, pues cuando estaba pequeño, él era súper flaquito, parecía pues no, una cosita súper flaquita, y el tío decía, no, Dios mío, este muchacho, eso es por tanta ayunadera que tiene y porque va mucho a la misa. Entonces le empezó a dar comida, le empezó a dar más comida, y el muchachito seguía flaco. Entonces decía, no, Dios mío, bendito, es que este muchacho no. ¿Y saben qué le dijo la mamá? Le dijo, no, mija, déjelo, que haga lo que quiera, porque será mejor tener en casa un santo delgado que un pecador gordo. Imagínense qué teso. Era mejor que fuera un santo delgado, un pecador gordo, y es verdad. Porque muchas veces uno, por ejemplo, digamos, por no querer hacer el ayuno, que porque no, me va a dar gastritis o tal cosa, el Señor puede que lo sane a uno con eso. Y bueno, ese es mi testimonio, a mí me sanó el Señor por medio del ayuno, de la gastritis, pero bueno, es otro tema. ¿Y después de Dios? Bueno, entonces San Crispín empezó a sentir una devoción muy grande a San Félix de Cantalicio, y ese San Félix era un santo que vivió con los capuchinos. Y cuando estaba con los capuchinos fue un santazo impresionante que hasta le celebraban incluso dentro del mismo monasterio fiesta de ese santo, ¿cierto? Entonces él le cogió mucho cariño y mucha devoción a él y él quería ser como él. Entonces, cuando ya enfermó
después de un tiempo cayó súper enfermo, los monjes capuchinos lo empezaron a visitar diosidencialmente. Y lo visitaban, y un día iban pasando por la calle y se pusieron a pedirle al Señor que lloviera, porque no caía pues agua y entonces tenía que llover. Entonces él llegó y empezó a llover, el Señor mandó el agua de una, impresionante. Cuando este santo vio eso, vio la fe de estos hombres, dijo: Dios mío, yo me tengo que hacer un monje capuchino. Pero él no sintió la necesidad de ser sacerdote, sino que sintió la emoción de ser monje. Cuando le fue a contar al provincial de los monjes capuchinos, le dijo: claro, bienvenido, venga para acá, claro que sí. Fue a decirle a la familia y no, todos en contra de él, todos diciéndole: pues, ¿cómo no? Yo pensé que usted iba a ser sacerdote, ¿se acuerdan que les había contado? La mamá, no, Dios mío, pero ¿cómo? No. Y él dijo: no, pues yo voy a hacer la voluntad de Dios y voy a ser monje capuchino, con la ayuda de Dios. Y se metió al convento. ¿Cómo les parece que no faltando más, este hombre tenía un superior, el superior de los novicios? Y le dijo: bueno, pues si mi superior, o sea el provincial, lo aceptó, pues tiene que pasar por mi filtro para que pueda ser un verdadero monje. Y eso le hacía hasta para vender, era impresionante. Imagínense que le ponía los trabajos más duros que tenían ellos. El primero fue que lo puso a cavar en la mañana y en la noche, y lo ponía a hacer de hortelano, o sea, de jardinero. Y eso, Dios mío, él terminaba fundido, pero él pues lo iba ofreciendo todo al Señor y finalmente aguantó la primera prueba. Luego dijo: bueno, usted está muy berraquito, vamos a ver si con esta sí. Y lo puso como ayudante de limosnero. Imagínense, tener que ir a pedir limosna y encima de eso cargar la alforja, o sea, el maletincito pues que llevaban para la limosna. Entonces aguantó también día y noche, con lluvias, con lo que fuera, aguantó esa prueba también. Y finalmente el superior le puso que fuera enfermero de un hombre, de un fraile que era tuberculoso. Entonces ese fraile no, pues quedaba maravillado. Cuando terminó todo, los dos frailes, el superior y el fraile que cuidó, se ufanaban, o sea, decían que ese monje, que era una dicha haberlo tenido a él en el convento. Y después de Dios, bueno, luego de eso profesó sus votos y lo llevaron a distintos conventos y llegó a Orvieto. Antes de llegar a Orvieto lo pasaron por Tolfa, y en Tolfa le pusieron la tarea de ser cocinero, y era tan juicioso este hombre, tan ordenado, que llegaba y decía: una cocina pobre en una cocina limpia. Imagínense, una cocina pobre en una cocina limpia, o sea, no importaba el lugar en donde estuviera, tenía que ser ordenado para darle gloria a Dios. Luego de eso pasó ahora sí a Orvieto, y allí lo pusieron durante 40 años, un poquito más, a ser limosnero. Entonces, ¿qué hacía él? Llegaba y le decía al cocinero: venga, dígame cuál es la lista de las cosas que usted necesita para hacer el almuerzo, o para hacer la comida, para hacer pues lo que tenga que hacer. Entonces el cocinero le hacía la listica de todas las cositas, y él se iba a pedir solamente eso que necesitaba. Y después, como el Señor es providente y a los santos les multiplica la comidita, entonces esa comida que sobraba, que el Señor le multiplicaba, iba y se la regalaba a una familia que distribuía la comida a los otros pobres. Entonces ejercían sobre él la caridad y él ejercía sobre los demás la caridad. Imagínense qué belleza. ¿Y quién como Dios? Bueno, después de eso, dice él: fui cocinero, enfermero, hortelano, limosnero, y es que yo no era una bestia para estar en la sombra, sino al fuego y al sol, es decir, que debía estar o en la cocina o en la huerta. Imagínense qué impresionante. Él quería lo más bajo para darle la gloria a Dios, porque él se reconocía a sí mismo como el asno, que más adelante lo vamos a ver, como el asno del monasterio. Entonces, este hombre, obviamente, como todos los santos, le daba una importancia grandísima a la oración. Empezaba su día con el Ave María,
cantaba el Ave María, luego de eso hacía el rosario y ahí sí se iba a hacer la limosna. También pues se mortificaba muchísimo este hombre y empezó a tener una relación muy fuerte con las personas que trabajaban pues dentro del sector donde vivía y se dio cuenta que había un hombre que estaba muy enfermo. Y este hombre era defraudador, o sea, que defraudaba, o sea, como de esas personas que no le pagan, exacto, estafador, como que no le pagan a sus trabajadores lo que debe y tiene cuentas por allí, cuentas por allá, él era así. Entonces, este hombre estaba súper enfermo y le dijo, ruega a Dios por mi salud. Y este santo le dijo, cuando pagues lo que debes a tus acreedores y servidumbres, entonces rogaré a la Virgen que te sane. Y obviamente eso era lo que buscaba el santo, que todas las almas hicieran, que tuvieran una conversión radical. Y esto lo buscaban en los enfermos y en los encarcelados. Y ya pues más adelante en su vida decía, él como había sido jardinero, él era hortelano, entonces tenía sus maticas y la gente llegaba rápido donde él y le decía, venga, sáneme, sáneme. Entonces él llegaba y cogía de las maticas que sabía que le servían a la persona y la persona milagrosamente se sanaba. Entonces la gente empezó a tener una noción de que ese santo era santo, valga la redundancia, y empezaron a cortarle el manto, que porque tenían que tener una reliquia de él y él todavía vivo. Entonces se enojó tanto y les dijo, es que, ¿pero qué hacen? ¿Cuánto mejor sería que le cortaran la cola a un perro? ¿Están locos? ¿Cuánto alboroto por un asno que pasa? ¿Y después de Dios? Y él pasaba muchas horas a los pies de Jesús sacramentado y decía que él estudiaba a Jesús, estudiaba cómo era que él hablaba a las personas para así tratarlas. Por ejemplo, uno pues a veces se le olvida. Y eso es súper importante, vivir la consagración, decirle a la mamá, bueno, Virgencita, ¿cómo le hablo a esta persona? ¿Cómo le digo? ¿Qué hago? Y finalmente, este hombre se pone súper enfermo y se lo llevan para Roma. Cuando estaba tan enfermo, les decía a sus amigos, les decía, yo no voy a morir el 16, ¿el 16? Espérese. No me acuerdo, bueno, el 18, yo no voy a morir el 18, porque ese día era el día en que el santo de él, o sea, San Félix, se celebraba y se conmemoraba una fiesta y hacían pues una super fiesta los capuchinos. Entonces dijo, yo no voy a morir ni el 17 ni el 18 de mayo. Y efectivamente murió el 19 de mayo de 1975, de 1750. Y fue beatificado el 7 de septiembre de 1806 por el Papa Pío VII. Y adivinen qué, el Papa San Juan Pablo II hizo su primera canonización y este fue el primer santo el 20 de junio de 1982. ¿Quién como Dios? Entonces vamos a hacer una oracióncita chiquita para finalizar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos a ti, San Crispín, que has acompañado nuestra vida durante tantos años y no nos hemos dado cuenta, que nos des una devoción tierna a la Santísima Virgen María para que podamos vivir nuestra consagración, para que podamos amar nuestra comunidad como tú amaste la comunidad de los capuchinos. Te pedimos a ti, San Crispín, que con todos nuestros santos patronos infundas en nuestra alma, en nuestro corazón, la espiritualidad y el carisma que quieren el Señor y la Virgen María que vivamos diariamente. Y te suplicamos que dispongas de nosotros según la voluntad de nuestro amado Jesús y nuestra Reina del Cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Quién como Dios?